Bienvenidos todos a esta nueva oportunidad que el Eterno nos da a estudiar su palabra, su Torá. Vamos a hacer una tefilá, una oración antes de iniciar. Y Padre, nos encomendamos en tus poderosas manos que esta enseñanza eterno nos ministre, nos ayude a aprender más de tu palabra. Gracias por la vida que tú nos das, por esta nueva mañana que nos diste, porque nuevas son tus misericordias. Sea exaltado tu nombre, Yud-Heh Vav-Heh, desde ahora y para siempre y por todos los siglos. Yeshua HaMashiach, te damos muchas gracias por el sacrificio que hiciste en ese madero y por el cual nosotros somos redimidos del pecado, somos redimidos de este mundo. Sea tu nombre exaltado, Yeshua HaMashiach, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bien, familia, hermanos en el Mesías, gracias por conectarse y ver esta enseñanza. Hoy estamos ya en la parashá número 18. La parashá es una porción semanal que estudiamos cada sábado. Esta vez vamos a estudiar la parashá llamada Mishpatim, ¿sí? Y significa en español reglamentos, preceptos y ordenanzas. Y está contenida en Éxodo, en Shemot 21:1 hasta el 24:18. Amén. Bien, Mishpatim es el plural de Mishpat, que es del Strong 4941, y significa juicio, reglamento, decreto. Pongan mucha atención a esa definición, decreto. Amén. Viene de la palabra shofet. Shofet significa en hebreo juez y justificación. Las dos definiciones, juez y justificación. En el día del juicio de nuestro Creador habrá un juez y un abogado, ¿sí? Que no solo nos va a defender, sino también nos va a justificar. Por eso esta palabra de shofet, que viene también de la palabra mishpatim, significa juez y justificación. Bien, ¿quién será el juez? Dice en Zacarías 14 que Adonai mismo juzgará a las naciones. ¿Quién será nuestro abogado? Primera de Juan 2:1 dice, el cual dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Yeshua HaMashiach mismo. Amén. Pero también, ¿quiénes serán los justificados? Dice en Romanos 2:13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Y lo repito nuevamente, dice que los hacedores de la ley serán justificados. Entonces, nuestro abogado, ¿cuál van a ser sus bases, sus armas para defensa? La justificación. ¿Y quiénes son los que van a ser justificados? Los hacedores de la Torá, los que obedecen la Torá con sus mandamientos. Así, los mandamientos Mishpatim tienen una particularidad especial, que tanto tienen una ordenanza o tienen una regla, pero también contienen un decreto. Por ejemplo, si alguien asesina, dice la ordenanza, el decreto dice que tiene que morir, ¿sí? Otro ejemplo, si alguien le daña un ojo a su prójimo, ese es el reglamento, la ordenanza. El decreto dice que le tendrá que restituir lo que valga su ojo, o sea que pagar una indemnización. No quiere decir que se le tiene que quitar el ojo al prójimo que afectó. No ganaría nada. Aquí le puse ese comentario. Si alguien le roba un buey a su vecino, es otro ejemplo, le devolverá el buey robado y le pagará el valor de otro, ¿sí? U otro buey que esté en las mismas condiciones. Si no lo devuelve, ya sea porque lo haya vendido o porque se lo haya comido, pagará 5 veces más lo que valga. Entonces, los mandamientos Mishpatim tienen la regla, pero también tiene el decreto o la sentencia. Amén. Esta parashá Mishpatim tiene 53 mandamientos de los 613 mandamientos que están descritos en toda la Torá, ¿sí? Moisés divide los mandamientos en testimonios,
en estatutos y en ordenanzas con decretos, y esto lo podemos ver en Deuteronomio de Barim 4:45. La Torah contiene 10 palabras, como las que vimos en la parasha anterior. Hay 22 leyes. Hoy vamos a ver alrededor de 6 u 8 leyes que tiene. O sea, ¿qué quiere decir? Que la Torah no quiere decir que es la ley. No, la Torah son las instrucciones. En la Torah están contenidas 22 leyes, ¿sí? Y o también 613 mandamientos. Si nosotros sumamos 6 más 3 más uno, nos van a dar 10. Por eso los 10 mandamientos o las 10 palabras son la clave para nuestro vivir, ¿sí? Porque debemos de cumplir esos 10 mandamientos, esas 10 palabras que el Eterno con su boca emitió en el monte de Sinaí y que lo escribió todavía con su dedo en las dos tablas. Entonces son los mandamientos que por lo menos nosotros debemos de tener en consideración, ¿sí? Los dos mandamientos que Yeshua resumió, si podemos decirlo así, que Yeshua dijo que dependen toda la Torá, quiere decir que todos los otros 611 mandamientos vienen o se desprenden de esos dos principales. Amén. Hacer esta verajá, esta bendición por la Torá, y dice de esta manera. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim ben atan lanu et torato, Baruch atah Adonai notech Torah. Bendito eres tú, Adonai, Dios nuestro y Rey del universo, que nos has escogido de entre todas las naciones y nos has entregado tu Torah. Bendito eres tú, Adonai, donador de la Torah. Amén. Bien, vamos a introducirnos a la parashá ya en sus aliyot. Y empezamos a ver en Shemot 21:2 o Éxodo 21:2, dice que si comprares siervo hebreo, y lo subrayé siervo hebreo porque es muy importante, dice en hebreo es Ebed Ibri, siervo hebreo. 6 años servirá, más el séptimo saldrá libre, saldrá de balde. Recordemos que el Eterno había pronunciado las 10 palabras en la parashá anterior, en la parashá de Yitro, y todo Israel prefirió que mejor Moisés les diera los demás mandamientos. Lo primero que hace Moisés es proponerles, así dice la traducción de la Reina Valera, dice, les propondrás, y sí está bien traducido, porque el Eterno quiere decirle, ponnos en la mesa estos mandamientos, ¿sí? Dice, para que los que caigan en bancarrota recurran a vender sus siervos a otro hebreo, sus servicios, perdón. Siempre tenían que ir con los jueces para que le dieran fe y legalidad del trato. Ok, el concepto hebreo para esclavo o ebed, como es en hebreo, es muy diferente al concepto de nuestra época. Según la RAE, dice que para esclavo es una persona que carece de libertad por estar bajo el dominio legal de otra. También se define como alguien sometido rigurosamente a una persona. Pero en hebreo es muy diferente y lo vamos a ver por qué. Miren, un hebreo podía ofrecerse de ebed o de siervo o de esclavo solamente por dos razones. Los jueces solamente podían autorizar esa esclavitud, si podemos decirle de esa manera. Número uno, cuando empobreciere por una mala administración, ¿sí? El Eterno se adelanta a dar esos mandamientos porque sabía que iba a haber hebreos, iba a haber israelitas que iban a tener una muy mala administración, ¿sí? Y el otro motivo por el cual se podía hacerse un siervo, un hebreo, un esclavo, ¿sí? Era cuando robare y no pudiera cubrir la multa por cometer ese pecado. Entonces, la Torá tiene estos objetivos principales: que el siervo restituya lo robado compensando a su víctima, ¿sí? Y también, número dos, que el siervo inicie una nueva vida libre de deudas al terminar su periodo de servidumbre para que en esta nueva etapa pueda reconstruir su vida. Fíjense lo que dice el Tratado Kiddushin 22, es un documento judío
que hace alusión a qué es comprar un esclavo, un Eved, ¿sí? Dice, el que se compra a un esclavo, se compra a un amo. Ok. Entonces, ¿por qué la Torah tiene ese objetivo? Que cuando uno caiga en esclavitud de otro o en Ebed hacia otro hebreo, eh, cuando terminen esos 6 años, porque acuérdense que empezamos a leer diciendo que 6 años le trabajará ese amo, ¿sí? Pero al final, miren lo que dice en Levítico 25:39. Dice, primeramente no le harás trabajar como esclavo. En Deuteronomio 15:13, no le enviarás con las manos vacías. O sea, cuando termine su periodo de servidumbre, no lo va a enviar su amo con las manos vacías. O sea, que lo va a indemnizar. Pero más que indemnizarlo, miren lo que dice en Deuteronomio 15:14. Le abastecerás de ovejas, de tu era y de tu lagar. O sea, el Eterno le está diciendo a aquellos amos que compran un Eved, un siervo, dice que les tiene que dar del oficio del que haya servido durante esos 6 años. ¿Sí? Siempre pongo este ejemplo. Si su amo era carpintero, al término de los 6 años, el Ebed, el esclavo, iba a salir con madera, con herramientas para hacer mesas, sillas, ventanas, puertas, etcétera, etcétera. Iba a salir dotado con un negocio. O sea, como su amo trabajó en esos 6 años, se capacitó, se enseñó y se enseñó también a administrarse, entonces el amo estaba obligado a darle parte de lo que era el negocio. Si era agricultor, si era campesino, por un decir, iba a salir con una yunta de bueyes, con una carreta de seguro, con arados, con coas, machetes, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, siempre el Eterno, ese era el propósito al poner esta instrucción, estas leyes, estos mandamientos, ¿sí? Que cuando un siervo hebreo se fuera de esclavo a otro hebreo, solamente 6 años iba a servir. Y en el séptimo iba a salir libre, pero iba a salir bien indemnizado. Amén. Pero familia, si nos damos cuenta, no es un castigo, es un programa de rehabilitación y de refinanciamiento para que al final del séptimo año se pueda integrar nuevamente a la sociedad, pero ya como una persona rectificada, honesta y con un negocio además, ¿verdad? Entonces vemos que el Creador no le dio un castigo, no le dio una cárcel, no les dio no los obligó a que entraran a la escuela así le llamo yo, la escuela donde se capacitan para ser mejores ladrones o peores administradores. No, el Eterno los manda con un amo, por eso tenían que ir con un juez, porque el juez iba a determinar con quién le convenía irse a reformar, a poderse reintegrar a la sociedad. Amén. Bien, bien, ahora el apóstol Pablo hace esta analogía muy tremenda. Dice en Romanos 1:1, dice, Pablo, esclavo de Yeshua HaMashiach. En 1 Corintios 7:22, asimismo el que fue llamado siendo libre, esclavo es del Mesías. O sea, ven que el apóstol Pablo entendía perfectamente, ahora como lo estamos entendiendo nosotros, de que el hecho de que nosotros seamos esclavos no nos iban a golpear, nos iban a tratar como un siervo, como alguien de su casa, porque al término del sexto año, empezando el séptimo año, iba a salir indemnizado. Amén. Entonces, la palabra griega que usa Pablo es doulos, ¿sí? Que significa esclavo, siervo absoluto. No significa opresión, humillación forzada. No, no significa eso. Más bien lo que significa pertenencia total a nuestro Mesías y entrega voluntaria. Porque vamos a ver en los versículos más adelante que dice, cuando dice el Ebed Ibrí, dice, amo a mi Señor, no quiero salir libre. En el séptimo año tenía la posibilidad
el Ebed Ibrí, de decir, no, yo quiero continuar con mi amo, porque me trata muy bien, me dio una esposa, tengo hijos, tengo una casa, tengo bienes, tengo parcelas, tengo todo para vivir, no necesito andarle batallando allá a otro lado y que me vuelva a ocurrir esa mala administración o que tenga que yo recurrir a robar, ¿verdad? Por eso en Levítico 25:55 dice que ya no le pertenecemos más al faraón, sino que ahora somos siervos de él. Dice, porque mis siervos son los hijos de Israel, son siervos míos, a los cuales saqué de la tierra de Egipto, yo, Yud-Heh-Vav-Hei, vuestro Dios. Así nos llama el Eterno, después de habernos sacado de Egipto, dice, siervos míos. Entonces, a partir de ahora entendemos por qué somos siervos del Mesías Yeshua, por qué somos esclavos de él. Por eso Pablo lo decía así y ahora nosotros también debemos de hacer esa declaración. Amamos a nuestro Señor Yeshua y ahora somos totalmente de él, pertenecemos a él. Amén. Pero hay este otro concepto. Somos comprados con sangre. ¿Qué significa eso? Si ya nos vamos a Shemot 24:8, que está dentro de la parashá, dice así, entonces Moshe tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Adonai ha hecho con vosotros sobre todas las cosas. El concepto de redención en el contexto bíblico, comprar o redimir, se refiere al pago de un rescate para liberar a un Ebed, a un esclavo. Yeshua nos vino a redimir, nos vino a comprar, nos vino a rescatar, hermanos, pero nos vino a rescatar del pecado, no de la ley como muchos piensan. Él nos vino a rescatar del pecado. Dice que ya no estamos bajo la ley, así dice en las escrituras, ¿verdad? Si no, ya estamos bajo la gracia. Esa ley está refiriéndose a la ley del pecado, ¿sí? Porque Pablo, el apóstol Pablo, nos enseña que hay, al menos yo he visto que enseña él 7 leyes. Las leyes del pecado, las leyes del espíritu, la ley de la Torá, las leyes de los rabinos, las leyes de hombres. Entonces, él menciona siempre 7 leyes, ¿sí? Y hay que identificar a qué ley se estaba refiriendo el apóstol Pablo cuando dice que ya no estamos bajo la ley, ya estamos bajo la gracia. Entonces, a eso se refería que ya no estamos bajo la ley del pecado. Ok, tenía que haber sangre, ¿sí? Sin sangre no hay pacto. Sin pacto no hay Torah. Y sin Torah no hay redención. Tenemos que tener una Torah porque como ahora ya le pertenecemos a nuestro amo Yeshua HaMashiach, él nos da una Torah, unas instrucciones que debemos de seguir. Esta acción de comprados con esa sangre del pacto, como dice en Shemot 24:8 y en 1 Corintios 6:20, porque habéis sido comprados por precio, nos conecta con la Pesaj, con la festividad de Pesaj, ¿sí? Esa es la teología del pacto, ¿sí? Vamos a verlo ahora en la Haftará, cómo es que hace esa analogía cuando le dice a Jeremías, dile que voy a hacer un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres cuando los saqué de la tierra de Egipto. ¿Cuál es el pacto que hizo en la tierra de Egipto? El Pesaj o la Pesaj, ¿sí? Bien, ahora, ¿qué es un pacto? ¿Sí? En hebreo es brit o berit. Un pacto es un acuerdo relacional y legal entre dos partes. En la Biblia implica compromiso mutuo, promesas, condiciones. Y ahora, ¿qué es Torah? La palabra Torah significa literalmente instrucciones, enseñanzas y dirección. La Torah define cómo vivir dentro del pacto. Es muy diferente pacto con Torah, ¿sí? O sea, un nuevo pacto no quiere decir que va a haber una nueva Torah. No, un nuevo pacto lo vamos a ver ahora en la Haftará. Qué importante es entender cómo es que iba a ser el nuevo pacto. O sea, ya no iba a ser
el pacto con un cordero, matar un cordero, derramar su sangre y con eso ya iba a ser el perdón de pecados. No, ahora iba a morir un cordero humano, si podemos decirle así. Nuestro Mesías Yeshua es el que se vino a dar como cordero para que él pagara lo que nosotros teníamos que pagar, ¿verdad? Bien, aquí hay un efecto legal y espiritual. Antes de eso, el pacto puede significar el matrimonio. La Torah van a ser las instrucciones para vivir correctamente en ese matrimonio, ¿sale? Este efecto legal y espiritual, esta compra significa la liberación del dominio del pecado y de la condenación de la ley, permitiendo que nosotros pasemos a ser propiedad de Dios, por supuesto, bajo ese nuevo pacto. Entonces, Yeshua, ¿qué vino a pagar? Él dice que no vino a abolir, sino vino a cumplir. Y si nos vamos a Colosenses 2:14, donde dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, ha sido muy mal interpretada. Pensábamos en aquel tiempo que Yeshua había venido a clavar la ley, la Torá. No, él vino a clavar los decretos, las sentencias, ¿sí? Cuando un mishpatín nos dice cuál es la ordenanza, pero también cuáles son las consecuencias o la sentencia, eso precisamente vino a ser nuestro Mesías Yeshua, ¿sí? A clavar en la cruz las sentencias, la paga, el pago de esa infracción. Si yo me paso un semáforo, la Secretaría de Vialidad me extiende un ticket, una infracción. Esa infracción, cuando yo no la pude pagar, vino otro y me pagó esa infracción. Pagó la infracción, pagó la multa. Mas, sin embargo, no quiere decir que al pagar la multa va a eliminar la ley. No, la ley sigue. La ley de tránsito sigue. Si me vuelvo a pasar otra vez el semáforo, me vuelven a hacer otro ticket, otra infracción y tengo que volver a ir a pagar, ¿verdad? Entonces, Yeshua, ¿qué vino exactamente? A clavar el acta de los decretos, el acta de la sentencia, la paga del pecado es lo que vino a ser nuestro Mesías. Pero aquí hay algo bien bonito, el oído perforado, ¿sí? ¿Cómo que el oído perforado? ¿Cómo que mi amo me tiene que hacer ese orificio, esa perforación con ese aparatito que se ve ahí en pantalla, esa lesna, ¿sí? Pero tiene un significado muy importante, familia, así es que los invito a que no se despeguen de esta enseñanza porque vamos a aprender muchísimo. ¿Por qué en la oreja? Porque la oreja, dicen los sabios, la oreja que oyó, no robarás, y robó, causando que fuera vendido. La oreja representa el escuchar, el obedecer. Al decir oreja u oído en la Biblia es obediencia. Shema Israel. No es solo escuchar, sino también actuar. Porque en la puerta, ¿sí? Ahí dice el versículo. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste. ¿Por qué la puerta? Recordemos que, más bien recuerda que la sangre del cordero empieza en los dinteles. Fue en ese momento cuando tuvieron que poner sangre en esas puertas, todo alrededor, para que pudiera el Eterno brincar o saltar, el heridor. Ya vimos en las parashot anterior qué significa quién era el heridor, ese Mesías. El Mesías, él iba a herir a aquella familia que no tuviera sangre en las puertas. Por eso tiene que ser en las puertas, ¿sí? Amén. Dijo Yeshua, ahí en Juan, dice, él es la puerta y el que por él entrare será salvo. El oído perforado en la puerta es una clave mesiánica, porque la puerta es símbolo de paso y pacto. El oído representa obediencia total. Por eso dicen Salmos 48, has abierto mis oídos. Y por eso estamos hoy, familia, porque hemos escuchado el silbido del buen pastor, como lo dice en Zacarías 10:8, porque en nuestro oído escuchamos ese silbido y nos llama, Yeshua HaMashiach nos llama a que observemos su Torah. Ahora, ¿por qué una lesna? Ese punzón que se ve ahí en la pantalla. Porque era una marca legal permanente. Simbolizaba compromiso irreversible, pacto público
elección formal y era la señal jurídica que esto, al hacer una perforación, no estaba diciendo que era un castigo, más bien el siervo iba a declarar voluntariamente, amo a mi señor, y era una decisión voluntaria. Esa perforación confirmaba que eligió quedarse, renunciando a la libertad del séptimo año. Amén. Muy bien, seguimos ahora con esta presentación ojo por ojo, dice en Shemot, Éxodo 21-23, más si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe, perdón. La Torah oral aclara, lo anticipa y lo dice. Nunca fue literal, siempre fue compensación monetaria proporcional. O sea, si alguien daña tu ojo, no puedes exigir que le dañen su ojo al que te lo dañó, porque ¿de qué te servirá a ti que por venganza ahora le quiten el ojo o le dañen su ojo a aquel que te afectó? ¿Sí? El Eterno no quiere a dos tuertos. El Eterno no quiere que se haga venganza, que se pague con venganza. No, no se trata de venganza, hermanos. Se trata de restitución. Se tiene que indemnizar a aquel que ya no va a poder tener la misma productividad si estuviera sano. Amén. Se tiene que indemnizar. Eso es justicia restaurativa, no salvaje ni venganza, ¿sí? Pero me llamó mucho la atención estos cuatro conceptos: ojo, diente, mano y pie. Estos cuatro conceptos. Fíjense, algo muy importante. En hebreo, para ojo es ayin, para dientes Shen, para mano es Yad y para pies Regel, ¿sí? Entonces, si tomamos las iniciales, vamos a llegar a una palabra en hebrea que es Ashir. ¿Y qué significa Ashir? Ashir significa afortunado, próspero, acaudalado, una persona que tiene riqueza. Sí, porque la mayor riqueza para un ser humano es que tenga perfectamente sus cinco sentidos y tenga completo sus extremidades, según en el término hebreo. ¿Sí? Ashir, la palabra Ashir, es importante que lo entendamos porque es una bendición. Somos afortunados los que tenemos todos, al menos estos cuatro partes de nuestro cuerpo. Es una bendición. Somos ricos, somos benditos, somos bendecidos. Entonces, en esta parasha nos está enseñando que cuando a alguien le afecte su ojo, su pie, su ojo, su mano, etcétera, etcétera, ¿qué está pasando? Dice así este comentario: si tú causas daño a sus riquezas de otra persona, a sus bendiciones, es necesario que tú compenses el daño que has hecho, porque estás dañando lo afortunado que es la otra persona. Así es que el concepto de ojo por ojo, de diente por diente, de mano por mano, no quiere decir que es venganza. Al contrario, es restitución. Tienes que compensar lo que le dañaste a la otra persona. Y por último, familia, Naase Benishma. En esta parasha vamos a encontrar estas dos palabras. ¿Qué significa Naase Benishma? En la Reina Valera lo tradujo de esta manera, en Shemot 24:7. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos y obedeceremos todas las cosas que Adonai ha dicho. ¿Está bien traducido? Sí, sí está bien traducido. Solo que Benishma no significa obedeceremos, significa escucharemos, ¿sí? Si leemos de derecha a izquierda, la primera palabra dice nace y la segunda palabra Benishma, ¿sí? Y Benishma tiene esas últimas tres letras que lo subrayé o lo resalté con amarillo y significa ahí Shema. ¿Y qué es Shema? Es escuchar inteligentemente, pero también obedecer. Amén. Entonces, qué importante es conocer esta afirmación. Nace Benishma quiere decir haremos y escucharemos. Pero si se dan cuenta,
¿cómo es que el pueblo de Israel dijo primero haremos y después obedeceremos o después escucharemos? ¿No debió de haber sido al revés? ¿Sí? Es como pedirle a alguien un favor y te contesta, ¿a dónde tengo que ir? O sea, oye, ni te he dicho qué favor, qué paro, le decimos aquí en Jalisco. ¿Qué paro quieres que yo te haga? No, ni siquiera escuchamos cuál va a ser la acción, ¿sí? Primero es, en nuestro concepto aquí mexicano, primero vamos a escuchar qué favor quiere que le hagamos y después vamos a hacer o vamos a obedecer, ¿verdad? Entonces, pero en el término hebreo, esto es una declaración muy importante. ¿Qué estaba haciendo aquí el pueblo de Israel? Firmando el pacto matrimonial. O sea, no le están diciendo al Eterno, oye, Eterno, ¿cuál van a ser tus condiciones? No, dice, mira Moisés, nosotros mejor te vamos a escuchar a ti. Tú, que el Eterno te habla a ti, y nosotros vamos a hacer, dice, haremos y obedeceremos todas las cosas que el Eterno te ha dicho. ¿Sí? Entonces, el judaísmo lo tiene este momento o esta declaración como uno de los momentos más altos de la Torá, porque Israel acepta sin negociar, entiende todo sin comprender todavía, con una confianza total. Primero es obediencia, luego comprensión. Esta es una acción que precede el entendimiento. En este pensamiento hebreo, la práctica transforma la mente. Primero se hace la mitzvah o el mandamiento, luego se comprende su profundidad, ¿sí? Como nosotros, así llegamos al Shabbat. Primero obedecimos guardando el Shabbat y después ya lo entendimos. Cada Shabbat vamos entendiendo por qué es importante reunirse en el día que el Eterno ordenó, ¿sí? Entonces, primero hemos obedecido, primero estamos obedeciendo, primero estamos, ¿cómo se dice? Escuchando, porque eso de escuchar tiene implícito el obedecer. Amén. Porque escuchar es Shema en hebreo, pero no solamente es oír, sino también significa comprender, interiorizar, obedecer y unirse. Así es que familia, yo les doy muchas gracias.